Hola y bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Muchísimas gracias. Sabemos que estás buscando fortalecer tu autoestima. Ajá. Y para ello, vamos a explorar las filosofías orientales y estoicas. Interesante. Lo fascinante es que no se trata solo de sentirnos bien, Mm, sino de cultivar un sentido duradero de valía personal. exacto. Y para lograrlo, estas filosofías nos ofrecen una guía práctica basada en la acción y una vida más consciente. Ambas filosofías, aunque provenientes de culturas muy distintas, convergen en un punto fundamental. Así. Sí, la autoestima no es simplemente un estado emocional pasajero, tiene un pilar esencial para una vida plena y significativa. Me llama la atención esa idea de la autoestima como un pilar. ¿Podrías profundizar un poco más en este concepto? Claro, en las filosofías orientales la autoestima está ligada a la armonía interior y al desapego del ego. Ajá. Se trata de conectar con nuestra esencia más profunda, libre de las fluctuaciones del mundo exterior. Interesante. Por otro lado, el estoicismo la fundamenta en la virtud y el autocontrol. Ya ves. Los estoicos creían que al vivir en acuerdo con la razón y la naturaleza, Ajá. cultivamos una autoestima sólida e inquebrantable. Entiendo. Entonces no se trata de una búsqueda egoísta de la felicidad, sino de un camino de desarrollo personal basado en principios éticos. Precisamente. Y lo interesante es que tanto Oriente como el estoicismo nos ofrecen herramientas prácticas para transitar este camino. Uno de los puntos en común que más me fascina es el énfasis en la práctica física. Es verdad, tanto el tai chi como el yoga en la tradición oriental, como el ejercicio físico que practicaban los estoicos como Marco Aurelio. Sí. Nos hablan de la importancia de cuidar nuestro cuerpo. ¿Por qué crees que es tan relevante este aspecto para cultivar la autoestima? Bueno, hoy en día hablamos mucho de la conexión mente-cuerpo. Yeah. Sí, es que no podemos separar nuestro bienestar emocional de nuestro estado físico. Claro. El movimiento, la actividad física tiene un impacto directo en nuestro estado de ánimo y nuestra claridad mental. De hecho, nuestra fuente recomienda dedicar al menos 20 minutos al día a una caminata consciente, centrándonos en la respiración y las sensaciones de nuestro cuerpo. Es un consejo sencillo, pero muy potente. A veces olvidamos que algo tan simple como caminar puede tener un efecto tan positivo en nuestra autoestima. Sin duda, y hablando de conectar con nosotros mismos, otro aspecto crucial que ambas filosofías comparten es la importancia del diálogo interno. La forma en que nos hablamos a nosotros mismos tiene un impacto enorme en cómo nos percibimos. Sí, recuerdo que en la fuente se menciona la idea de reformular los pensamientos negativos. Exacto. Como si hablásemos con un amigo que necesita apoyo. Es fundamental ser conscientes de nuestros patrones de pensamiento. Claro. A menudo nos dejamos llevar por la crítica interna, el juicio y la negatividad. Epicteto, uno de los estoicos más importantes, decía: no nos afecta a lo que nos sucede, sino cómo lo interpretamos. Interesante. Y es que la clave está en nuestra capacidad de elegir cómo reaccionamos ante los eventos. Entonces, si aprendemos a identificar esos pensamientos negativos recurrentes y a transformarlos en afirmaciones positivas, podemos cambiar la forma en que nos sentimos con nosotros mismos. Precisamente, y para ello una herramienta muy útil es el diario personal. Tanto los samuráis como los filósofos estoicos practicaban la escritura como una forma de autoconocimiento y reflexión. Es curioso cómo dos tradiciones tan aparentemente diferentes coinciden en la importancia de la introspección. ¿Qué beneficios concretos nos puede aportar llevar un diario? Llevar un diario nos permite tomar conciencia de nuestros pensamientos y emociones. ¿Sabe? Nos ayuda a procesar nuestras experiencias, a identificar patrones y a observar nuestro progreso a lo largo del tiempo. Nuestra fuente propone una práctica muy interesante. ¿Cuál? Escribir cada día sobre 3 logros, por pequeños que sean, y 3 áreas en las que podemos mejorar. Me gusta esa idea de enfocarnos tanto en lo positivo como en las áreas de mejora. Sí. De esta forma podemos celebrar nuestros avances y al mismo tiempo identificar los aspectos que queremos trabajar. Exacto. Y al escribir sobre nuestras experiencias, podemos analizar con mayor claridad cómo hemos afrontado las situaciones difíciles. ¿Y qué podríamos hacer de manera diferente en el futuro? Es una forma de aprender de nuestros errores y crecer a partir de ellos. Hablando de influencias, ¿crees que las personas que nos rodean tienen un impacto en nuestra autoestima? Sin duda, tanto las filosofías orientales como el estoicismo nos alertan sobre la importancia de nuestro entorno. En Oriente se habla mucho del flujo de energía, de cómo las personas con las que interactuamos pueden nutrirnos, o por el contrario, agotar nuestra energía vital. Pues Séneca, filósofo estoico, advertía sobre la influencia de nuestras compañías y nuestro carácter. Exactamente.
pasar tiempo con personas inspiradoras que nos apoyan y nos impulsan a ser mejores versiones de nosotros mismos. Es fundamental para cultivar una autoestima saludable. Ya veo. Por otro lado, es importante ser conscientes de aquellas personas que nos generan negatividad, que nos critican constantemente o que nos hacen dudar de nosotros mismos. Es un recordatorio muy valioso. A veces no somos conscientes del impacto que ciertas personas tienen en nuestro bienestar emocional. Es cierto, y en este sentido la autocompasión también juega un papel fundamental en la construcción de la autoestima. ¿Me interesa este concepto de autocompasión? ¿Podrías explicarlo un poco más? Claro, tanto el budismo como el estoicismo nos invitan a aceptarnos con nuestras imperfecciones, a tratarnos con la misma amabilidad y comprensión que le ofreceríamos a un amigo que está pasando por un momento difícil. Es una idea muy poderosa. A menudo somos nuestros peores críticos, nos juzgamos con dureza. Y nos cuesta perdonarnos nuestros errores. Exacto. La autocompasión no se trata de negar nuestros errores, sino de reconocer que somos humanos y que todos cometemos errores. La clave está en no identificarnos con nuestros errores, en verlos como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Me gusta esa perspectiva. En lugar de castigarnos por nuestros errores, podemos utilizarlos como una fuente de aprendizaje. Precisamente, y para cultivar la autocompasión. Nuestra fuente propone un ejercicio muy interesante. Sí. Imaginar que un amigo nos cuenta que ha cometido un error similar al nuestro. ¿Qué le diríamos? ¿Cómo le consolaríamos? Es una forma muy útil de cambiar la perspectiva y de practicar la autocompasión. Sí. En lugar de juzgarnos, podemos ofrecernos a nosotros mismos la misma comprensión y apoyo que le daríamos a un ser querido. Exacto. Y hablando de herramientas para transformar nuestra forma de pensar, tanto las filosofías orientales como el estoicismo nos hablan del poder del lenguaje. Los mantras en Oriente y las afirmaciones en el estoicismo utilizan el lenguaje para moldear nuestro estado mental. Es curioso cómo culturas tan diferentes coinciden en el poder de las palabras. Sí, y es que el impacto psicológico del diálogo interno positivo es innegable. Repetir frases inspiradoras, afirmaciones que nos recuerden nuestras fortalezas y nuestros valores, puede tener un efecto muy positivo en nuestra autoestima. La clave está en la consistencia. ¿Qué prácticas concretas podemos implementar para integrar las afirmaciones en nuestra vida diaria? Podemos elegir una frase que nos inspire y repetirla cada mañana al despertar, o escribirla en un papel y colocarla en un lugar visible para recordarla a lo largo del día. También podemos utilizar notas adhesivas con mensajes positivos y colocarlas en el espejo, en la nevera o en cualquier otro lugar donde las veamos con frecuencia. Son ideas muy sencillas, pero que pueden tener un gran impacto. Lo importante es encontrar la forma que mejor se adapte a nuestra rutina y practicarla con constancia. Exactamente. Y hablando de prácticas que nos ayudan a crecer, tanto el estoicismo como las filosofías orientales nos invitan a salir de nuestra zona de confort. Y es decir, a enfrentar los desafíos y a probar cosas nuevas. Sí, los estoicos creían que al superar los límites que nosotros mismos nos imponemos, fortalecemos nuestra confianza y nuestra resiliencia. Y en las filosofías orientales el cambio se ve como una parte natural de la vida, como una oportunidad para aprender y evolucionar. ¿Qué tipo de acciones podemos realizar para salir de nuestra zona de confort? Nuestra fuente nos anima a probar una actividad nueva cada semana. Puede ser cualquier cosa, aprender una habilidad nueva, apuntarnos a un curso, hablar con un desconocido, etc. También podemos plantearnos pequeños retos diarios, como por ejemplo levantarnos 15 minutos antes de lo habitual o probar una receta nueva. Me gusta la idea de incorporar pequeños desafíos a nuestra rutina. Son acciones que nos pueden ayudar a ganar confianza en nosotros mismos y a descubrir nuevas facetas de nuestra personalidad. Sin duda. Y hablando de conectar con nuestro interior, la meditación es una práctica fundamental tanto en las filosofías orientales como en el estoicismo. Sí, la meditación nos ayuda a aquietar la mente, a observar nuestros pensamientos sin juicio y a encontrar la paz interior. Exactamente, a través de la atención plena. Aprendemos a observar nuestras emociones y pensamientos sin apegarnos a ellos. Nos convertimos en observadores de nuestra propia mente. Y en el estoicismo, además de la meditación, encontramos una práctica muy interesante, la Praemeditatio Malorum. Sí, la Praemeditatio Malorum consiste en prepararse mentalmente para las dificultades que podamos enfrentar. No se trata de ser pesimistas, sino de anticipar los posibles obstáculos y de elaborar estrategias para afrontarlos con serenidad. Es como una forma de entrenamiento mental para fortalecer nuestra resiliencia. Exactamente, al imaginar los posibles escenarios negativos.
Podemos desarrollar la capacidad de adaptarnos a las circunstancias y de responder de manera más efectiva ante los desafíos. Es una herramienta muy útil para cultivar la confianza en nosotros mismos y en nuestra capacidad para superar las dificultades. Sin duda, y para terminar este recorrido por las filosofías orientales y estoicas, me gustaría destacar un punto fundamental, la importancia de vivir en consonancia con nuestros valores. Es decir, que nuestras acciones estén alineadas con aquello que consideramos importante. Exacto, en el confucianismo la virtud es el camino hacia la armonía personal y social, y los estoicos creían que la autoestima se fortalece al actuar con justicia, sabiduría y valentía. Entonces, la auténtica autoestima no se basa en la aprobación externa, sino en la integridad personal. Precisamente al vivir en coherencia con nuestros valores, construimos una base sólida para nuestra autoestima. Una autoestima que no depende de las circunstancias externas, sino que se nutre de nuestra propia integridad. Me gusta esa idea de la integridad como fundamento de la autoestima. Es como un faro que nos guía en nuestras decisiones y nos ayuda a mantenernos fieles a nosotros mismos. Exacto. Y recuerda que la autoestima no es un destino, sino un camino. Un camino que requiere esfuerzo, constancia y autocompasión. Es un proceso constante de aprendizaje y crecimiento, de conectar con nuestra sabiduría interior y de actuar en el mundo desde un lugar de autenticidad y valentía. Me gusta esa idea de la autoestima como un viaje, como una búsqueda constante de nuestro mejor yo, pero a veces puede resultar abrumador. Sí, es verdad. ¿Por dónde podemos empezar? ¿Qué pequeños pasos podemos dar en nuestro día a día para cultivar una autoestima más sólida? Bueno, como hemos visto, hay muchas herramientas y prácticas que podemos integrar en nuestra rutina. Pero lo importante es empezar poco a poco con un paso a la vez. No se trata de hacer un cambio radical de la noche a la mañana, sino de ir incorporando pequeños hábitos que con el tiempo tendrán un gran impacto en nuestra forma de pensar y de sentir. Entonces no se trata de buscar la perfección, sino de ser constantes en nuestro esfuerzo por mejorar. Exacto, la constancia es clave en este proceso. Y la autocompasión también es fundamental. Recordemos que somos humanos, que vamos a cometer errores y que no siempre vamos a estar a la altura de nuestras expectativas. Lo importante es aprender de esas experiencias y seguir adelante. Hablando de acciones concretas, ¿qué tipo de hábitos podemos incorporar en nuestra vida diaria para fortalecer nuestra autoestima? Bueno, podemos empezar por la práctica física. Como hemos comentado, el ejercicio tiene un impacto muy positivo en nuestro estado de ánimo y nuestra claridad mental. No hace falta apuntarse a un gimnasio ni correr una maratón. Con una simple caminata de 20 minutos al día, centrándonos en nuestra respiración y en las sensaciones de nuestro cuerpo, podemos obtener grandes beneficios. Es un hábito sencillo pero muy efectivo. Y además nos permite conectar con la naturaleza, lo cual también es muy beneficioso para nuestro bienestar. Sin duda. Y hablando de conectar, otro hábito que podemos cultivar es el de dedicar tiempo a las personas que nos inspiran, que nos apoyan y nos hacen sentir bien. Rodearnos de personas positivas es fundamental para nuestra autoestima. Es cierto, a veces no somos conscientes del impacto que nuestro entorno tiene en nuestra forma de pensar y de sentir. Exactamente, y del mismo modo que podemos elegir con quién pasamos tiempo, también podemos elegir a qué dedicamos nuestra atención. Claro. En la era digital en la que vivimos, estamos constantemente bombardeados con información muchas veces negativa o superficial. Elegir conscientemente a qué dedicamos nuestra atención es fundamental para cultivar una mente serena y una autoestima sólida. Es un gran reto en el mundo actual, pero es esencial para nuestro bienestar mental y emocional. Sin duda. Y hablando de retos, recordemos la importancia de salir de nuestra zona de confort. Probar cosas nuevas, afrontar desafíos que nos hagan crecer, nos permite desarrollar nuestra confianza y nuestra resiliencia. Pero a veces da miedo salir de nuestra zona de confort. ¿Cómo podemos afrontar ese miedo? Bueno, el miedo es una emoción natural, una señal de que estamos saliendo de lo conocido. Pero no podemos dejar que nos paralice. Podemos empezar por pequeños desafíos, por cosas que nos den un poco de miedo, pero que no sean abrumadoras. Por ejemplo, apuntarnos a un curso de algo que siempre hemos querido aprender, pero que nos daba un poco de vergüenza. Exacto, o hablar con esa persona que nos atrae, pero que no nos atrevemos a abordar. Pequeños pasos que nos permitan ir expandiendo nuestra zona de confort poco a poco.
Y en este proceso la autocompasión es fundamental. Sin duda es importante recordar que no somos perfectos, que vamos a cometer errores y que eso no nos convierte en malas personas. Claro. Podemos aprender de nuestros errores y seguir adelante con amabilidad y comprensión hacia nosotros mismos. Hablando de aprendizaje, la meditación es una herramienta muy valiosa para cultivar la autocompasión y la autoconciencia. Exacto, la meditación nos permite observar nuestros pensamientos y emociones sin juicio, con una actitud de aceptación y curiosidad. Nos ayuda a desarrollar una mayor comprensión de nosotros mismos y a conectar con nuestra sabiduría interior. Y una vez que conectamos con esa sabiduría interior, podemos empezar a actuar en el mundo desde un lugar de mayor autenticidad. Precisamente la auténtica autoestima no se basa en la aprobación externa, sino en la coherencia entre nuestros valores y nuestras acciones. Cuando vivimos en sintonía con aquello que consideramos importante, nuestra autoestima se fortalece de forma natural. Entonces se trata de identificar nuestros valores y de preguntarnos, ¿mis acciones reflejan aquello que realmente me importa? Exacto, y si la respuesta es no, podemos empezar a hacer pequeños cambios en nuestra vida para vivir de forma más alineada con nuestros valores. Por ejemplo, si uno de nuestros valores es la generosidad, podemos empezar a dedicar un poco de tiempo cada semana a ayudar a los demás. O si valoramos la creatividad, podemos empezar a dedicar un tiempo cada día a una actividad artística que nos guste. Lo importante es encontrar la forma de expresar nuestros valores en nuestra vida diaria. Sin duda, y al hacerlo, no solo fortalecemos nuestra autoestima, sino que también contribuimos a crear un mundo mejor. Me gusta esa idea de que al cultivar nuestra propia autoestima también estamos contribuyendo al bienestar de los demás. Exacto. La auténtica autoestima no es un acto egoísta, sino un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia el mundo que nos rodea. Y hablando de amor, me gustaría retomar el tema de la autocompasión. A veces nos cuesta ser compasivos con nosotros mismos. ¿Qué consejos nos darías para cultivar la autocompasión? Bueno, como hemos comentado antes, una práctica muy útil es la de imaginarnos que un amigo nos cuenta que está pasando por una situación similar a la nuestra. Sí. ¿Qué le diríamos? Claro. ¿Cómo le trataríamos? Claro. La idea es ofrecernos a nosotros mismos la misma comprensión y amabilidad que le ofreceríamos a un ser querido. Es un ejercicio muy poderoso. A veces somos mucho más duros con nosotros mismos que con los demás. Es cierto. Y también podemos practicar la autocompasión a través del lenguaje. En lugar de utilizar un lenguaje crítico y negativo hacia nosotros mismos, podemos utilizar un lenguaje amable y comprensivo. Por ejemplo, en lugar de decirnos, soy un desastre, podemos decirnos, estoy aprendiendo. O estoy haciendo lo mejor que puedo en este momento. Exacto. El lenguaje que utilizamos tiene un impacto muy profundo en nuestra forma de pensar y de sentir. Y recordemos que la autocompasión no se trata de negar nuestros errores, sino de aceptarlos como parte de nuestro proceso de aprendizaje. Precisamente todos cometemos errores, es parte de la vida. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante con una actitud de autocompasión y comprensión. Y hablando de seguir adelante, ¿qué podemos hacer cuando nos sentimos desanimados o desmotivados en nuestro camino hacia una mayor autoestima? Bueno, en primer lugar es importante recordar que los altibajos son parte del proceso. No siempre vamos a estar motivados y llenos de energía. Claro. Habrá momentos en los que nos sintamos desanimados o perdidos. Y eso está bien. Lo importante es no juzgarnos por ello, sino aceptarlo como parte del proceso. Es como una ola, a veces estamos arriba y a veces abajo. Lo importante es no perder de vista la dirección en la que queremos ir. Exacto. Y en esos momentos de bajón es importante recurrir a las herramientas que hemos ido aprendiendo a lo largo del camino. La práctica física, la meditación, el contacto con la naturaleza, pasar tiempo con personas que nos inspiran, recordar nuestros logros, repetir nuestras afirmaciones. Todas estas prácticas nos pueden ayudar a recuperar la motivación y a seguir adelante. Y recordemos que la autocompasión es fundamental en esos momentos. Sin duda, en lugar de criticarnos por sentirnos mal, podemos ofrecernos a nosotros mismos la misma comprensión y apoyo que le ofreceríamos a un amigo que está pasando por un momento difícil. Es un recordatorio muy valioso. A veces olvidamos que somos nuestros mejores amigos. Es cierto, y al tratarnos con amabilidad y comprensión, creamos un espacio interior más seguro y acogedor. Un espacio desde el cual podemos afrontar los desafíos de la vida con mayor confianza y resiliencia. Me gusta esa imagen de un espacio interior seguro y acogedor. Es como un refugio al que podemos acudir cuando nos sentimos perdidos o abrumados. Exacto, y ese refugio lo construimos nosotros mismos. A través de la práctica constante de la autocompasión, la autoconciencia y la acción consciente. Y al fortalecer ese refugio interior también fortalecemos nuestra autoestima.
Precisamente la auténtica autoestima no es algo que se encuentra fuera de nosotros, sino algo que cultivamos desde dentro. Y al cultivarla, no solo nos beneficiamos nosotros mismos, sino que también beneficiamos a nuestro entorno. Es una idea muy hermosa al cuidar de nosotros mismos. También estamos cuidando del mundo que nos rodea. Exacto. Y al final de eso se trata la vida, de conectar con nuestra esencia más profunda, vivir en sintonía con nuestros valores y de contribuir al bienestar del mundo a través de nuestra propia luz. Me gusta esa visión de la vida, una visión que nos invita a ser la mejor versión de nosotros mismos, no solo para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio de todos. Sin duda, y al hacerlo descubrimos que la verdadera felicidad no reside en la búsqueda de la perfección, sino en el camino de autodescubrimiento y crecimiento que recorremos con valentía, autenticidad y compasión. Es un camino que vale la pena recorrer, un camino que nos lleva a descubrir la inmensa belleza y sabiduría que reside en nuestro interior. Y al conectar con esa belleza y sabiduría, podemos iluminar el mundo con nuestra propia luz. Me gusta esa imagen. La imagen de cada uno de nosotros como una pequeña luz que al unirse a otras luces crea un resplandor capaz de iluminar la oscuridad. Exacto, y al final de eso se trata la vida, de compartir nuestra luz con el mundo y de contribuir a crear un mundo más luminoso y amoroso. Es una visión inspiradora, una visión que nos invita a abrazar nuestra propia luz y a compartirla con el mundo. Y hablando de compartir, me gustaría retomar un punto que hemos mencionado antes, la importancia de vivir en consonancia con nuestros valores, cómo podemos identificar nuestros valores y asegurarnos de que nuestras acciones los reflejen. Identificar nuestros valores es un proceso de introspección. Requiere que nos preguntemos qué es realmente importante para nosotros, qué principios guían nuestras decisiones y qué queremos aportar al mundo. ¿Hay alguna herramienta o ejercicio que nos pueda ayudar en este proceso? Claro, podemos hacer una lista de las personas que admiramos y reflexionar sobre las cualidades que más nos inspiran en ellas. También podemos pensar en los momentos en los que nos hemos sentido más plenos y satisfechos. Y analizar qué valores estaban presentes en esas experiencias. Es una forma interesante de conectar con nuestras experiencias pasadas y extraer aprendizajes valiosos para el presente. Exactamente. Y una vez que tenemos una idea más clara de cuáles son nuestros valores, podemos empezar a preguntarnos si nuestras acciones diarias lo reflejan. Es decir, si hay coherencia entre lo que decimos que es importante para nosotros y lo que realmente hacemos. Precisamente. Y si detectamos alguna incoherencia, podemos empezar a hacer pequeños cambios en nuestra rutina, en nuestras decisiones, en nuestra forma de relacionarnos con los demás. Pequeños pasos que nos permitan vivir de forma más alineada con nuestra verdad interior. Exacto. Y al hacerlo, no solo fortalecemos nuestra autoestima, sino que también contribuimos a crear un mundo más auténtico y significativo. Un mundo en el que cada uno de nosotros se siente libre de expresar su propia luz y de contribuir al bienestar colectivo. Sin duda, y hablando de contribuir al bienestar colectivo, me gustaría retomar el tema de la generosidad. La generosidad es un valor fundamental que, además de beneficiar a los demás, también nos enriquece a nosotros mismos. Es cierto, a veces pensamos que la generosidad implica un sacrificio, una pérdida de algo que es nuestro. Sí. Pero en realidad al dar también recibimos. Exactamente, la generosidad genera un círculo virtuoso. Al dar abrimos nuestro corazón, conectamos con la abundancia del universo y recibimos de vuelta en forma de gratitud, alegría y satisfacción personal. Y al experimentar esos sentimientos positivos, nuestra autoestima se fortalece de forma natural. Sin duda, la generosidad es un antídoto contra el egoísmo, la envidia y la competitividad. Nos permite conectar con nuestra esencia más noble y altruista. Y al conectar con esa esencia, nuestra luz interior brilla con más fuerza. Precisamente, y esa luz es contagiosa. Al ser generosos, inspiramos a otros a hacerlo también. Es como una reacción en cadena de bondad y compasión. Exacto, y al final de eso se trata la vida, de compartir nuestra luz con el mundo, de inspirar a otros a brillar con la suya propia y de crear un mundo más luminoso y amoroso. Es una visión hermosa y esperanzadora, una visión que nos invita a abrazar nuestra propia luz y a compartirla con generosidad y valentía. Sin duda, y al hacerlo descubrimos que la verdadera felicidad no reside en la acumulación de bienes materiales, sino en la riqueza interior que cultivamos a través de la compasión, la generosidad y el amor. Y esa riqueza interior es la fuente inagotable de una autoestima sólida y auténtica, una autoestima que nos permite afrontar los desafíos de la vida con confianza, resiliencia y paz interior. Así es. Y al final de eso se trata este viaje que llamamos vida, de descubrir nuestra verdadera esencia, de vivir en consonancia con nuestros valores más profundos y de compartir nuestra luz única con el mundo. Muchas gracias por compartir tu sabiduría y tus reflexiones con nosotros. Ha sido una inmersión profunda y enriquecedora en el mundo de la autoestima a través de la sabiduría oriental y estoica. El placer ha sido mío, y recuerda, el camino
hacia una autoestima sólida y auténtica es un viaje que requiere esfuerzo, paciencia y autocompasión. Sí. Pero es un viaje que vale la pena emprender, un viaje que te llevará a descubrir la inmensa belleza y sabiduría que reside en tu interior. Y para concluir nuestra inmersión de hoy, te invitamos a reflexionar sobre esta pregunta. ¿Qué pequeña acción puedes realizar hoy mismo para